Buenas tardes o buen día, amados hermanos, hermanas. Confío en el Señor de que esta tarde, este día de hoy sea de mucha edificación, el poder reunirlos en el nombre de Jesús y el poder estudiar su palabra, el poder compartirlos. Que en este día de hoy el Señor pueda visitar nuestros corazones, nuestra alma, y que en Él haya una respuesta del por qué Dios nos permite este momento. Vamos a orar, hermanos, amigos, si hay ahí alguno que de repente es primera vez que esté en este momento escuchando la palabra del Señor, vamos a pedirle a Dios que Él me guíe, que Él sea quien use mi vida como un instrumento de vida para poder dar a conocer las maravillas que contienen las Sagradas Escrituras, su palabra. Señor, gracias porque estamos delante de ti, Señor, creyendo de que tú eres un Dios real y verdadero y que todo lo que existe es porque tú lo creaste. Todo lo que nuestros ojos ven es porque tú lo hiciste, Señor. Te damos gracias porque en ti, Señor, hay una respuesta a cada una de las necesidades de nuestra vida, Señor. En ti encontramos paz, en ti encontramos gozo. En ti hemos encontrado el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito, Señor. Y en esta hora te pido, Señor, que guardes nuestro corazón, nuestra alma, que sea tierra fructífera, Padre, y que pueda dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema, como ya nuestra hermana ha hecho mención, de esta tarde está en ese interrogante del hombre, en ese meditar de la vida nuestra. ¿A quién iremos en necesidad? Y como hijos de Dios, lo podemos decir con certeza en nuestro corazón, con convicción en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque así nos creó el que nos da aliento de vida, de que hay alguien, hay un creador a quien nosotros podemos acercarnos y encontrar una respuesta. Pero más sin embargo miramos la humanidad que tristemente no está buscando la respuesta a su necesidad en el lugar correcto, y creo que esa es nuestra naturaleza, porque el dador de la vida, que es nuestro eterno, nuestro Dios de Israel, Él estableció leyes, Él estableció mandamientos, Él estableció su palabra para que nosotros los seres humanos en este mundo, debajo de los cielos, pudiéramos guiarnos. La Biblia es el instrumento, es el manual que nosotros tenemos como hijos de Dios para poder ser guiados y poder tener esa respuesta que la amerita cada una de las necesidades en esta vida. Sé que cuando las circunstancias no van como el hombre le placen, o de repente quiere establecer proyectos y ponerlos en las manos de un Dios, del verdadero, porque el mundo así se gobierna, este mundo. Sabemos que la Biblia nos enseña que hay un Dios en este mundo y que Él también gobierna al hombre, a la humanidad. Pero por sobre todas las cosas está el verdadero Dios, el Dios a quien en esta tarde yo podría hacer un par de preguntas que de hecho las escribí antes basados en el tema de la enseñanza de este día de hoy. ¿A quién iremos en tiempo de necesidad? Dentro de ello, usted tome nota de estas tres preguntas que el Espíritu de Dios puso en mi alma, en mi corazón, para preguntarle, para preguntarnos a sí mismo, para ver qué tanta es la convicción en mi corazón de Dios que yo me he acercado, si en Él hay una respuesta a la circunstancia del diario vivir o de los años del transcurrir de este mundo. Y una de ellas es: ¿habrá algo en esta vida que esté fuera de Dios? ¿Existirá algo en este mundo que no tiene razón de ser si Dios no tiene el control de ello? ¿Existirá algo en esta tierra que Dios no esté entendido de que por Él fue creada? ¿Existirá algo? Es una pregunta que basada en la necesidad nuestra, y que seguramente si usted la analiza, ¿habrá algo en este mundo el cual Dios esté fuera de Él? Del que creó todas las cosas, de lo que nuestros ojos ven y aún lo que nuestros ojos no han visto. Porque eso tenemos testimonio en el Sagrado Libro, cuando Jesús dijo a sus discípulos: les hablo de estas cosas si no creéis, que si les hablase de las celestiales.
porque la dureza del corazón, nuestra naturaleza es el pecado, es ser duro de servir, es el encontrarnos en fuera del propósito del Señor. La siguiente pregunta que me hacía y que creo que es necesario que usted tenga presente es: ¿ya conocimos la ley de Dios? Porque estamos viviendo tiempos de impiedad. Muchos han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Muchos han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero una vez escuchando la ley de Dios, ¿usted podrá vivir fuera de Dios? Ya teniendo el conocimiento de la razón por la cual estamos en este mundo. ¿Podrá usted o yo o cualquier ser humano en la tierra, al escuchar el mensaje del plan de vida eterna, vivir ya sin esta ley? Rotundamente estoy seguro que diríamos no. Es bien difícil que una vez que uno conoce el plan eterno, la ley del Señor, escuchó el mensaje de la palabra del Señor y que quiera vivir sin este mensaje, es bien difícil poder alcanzar la vida eterna. Y a ello yo de igual forma puedo decir un no. No se puede, una vez escuchando la ley de Dios, viviendo la ley de la palabra de Dios, apartarse de ella y vivir fuera de los planes del Señor. Otra pregunta que vino a mi alma y digo, en la necesidad nuestra, ¿existe algo en este mundo que pueda saciar nuestro corazón, nuestra alma? ¿Habrá algo en esta tierra que pueda decir no, yo no necesito de un creador, yo no necesito dirección, una ley que me pueda orientar en este mundo? Definitivamente que también tendríamos una respuesta como un no. Si hemos entendido de que Dios es la plenitud del hombre, es el aliento del hombre en este mundo, entonces vivir sin Él es muy difícil que nosotros podamos ser felices, porque a eso se refiere la Biblia cuando dice bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de pecadores se ha sentado. Las bienaventuranzas son felicidad. ¿Habrá un hombre que pueda encontrar felicidad fuera de Dios? La respuesta sería no. Entonces, ¿a quién he de ir en momentos de necesidad? ¿A quién he de acudir en circunstancias en las cuales me encuentro, donde es el mismo dador del aliento de vida quien me lleva a vivir momentos donde Él quiere que yo lo busque su rostro, busque el decir, Señor, tú eres mi respuesta a mi condición? Porque eso lo encontramos en la palabra del Señor. Jesús dijo, yo me he de ir, le dijo a sus discípulos, pero enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu de Dios y Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de los profetas está con nosotros todos los días, porque eso fue lo que Jesús enseñó. Yo me he de ir y es necesario que me vaya, pero les enviaré. El que el Padre había predestinado para estos tiempos, el cual muchos hombres del ayer, cuando nosotros leemos la Biblia, dice que ellos indagaron diligentemente cuándo sería que Dios moraría en medio de los hombres. Y ellos murieron, dice la Escritura a los hebreos, sin ni siquiera ver la promesa. Hoy el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y si nosotros acudimos a Él, cualquiera que sea la necesidad, seguramente o en veracidad tendremos una respuesta. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. La Biblia enseña, y hay algo en lo cual está muy relacionado con las cosas de esta vida, como con las cosas eternas, las venideras, porque para poder encontrar respuesta en esta tierra, definitivamente que necesitamos al Eterno, necesitamos ese equilibrio de lo espiritual y de igual manera lo natural. Cualquiera que sea la circunstancia que vamos a experimentar, solo Dios es el único que puede sacarnos adelante. Dice San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Vamos a leer las Escrituras y vamos a ver la historia de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que en muchas ocasiones
el hermano Pedro es muy señalado por su carácter, por su temperamento, por su manera de ser, pero este fue un hombre que marcó la historia dentro de los 12 discípulos de nuestro Mesías. Él marcó la historia de lo que es perseverar en quién de verdad vamos a tener una respuesta. Y este hombre dijo unas palabras que vamos a leer textualmente en este capítulo, que son muy veraces para nuestras vidas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante dicen las escrituras. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Estoy leyendo. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, decía Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dios, amada hermana, amado hermano, conoce a veracidad, a más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, cuál será nuestra actitud en un momento de necesidad. Él conoce, Él sabe desde antemano cuando vienen pruebas, cuando hay circunstancias en nuestras vidas, cuando hay bendiciones grandes que también vienen, porque esto está relacionado con la obra del Padre a través de Jesucristo en el madero. Él murió y se hizo maldito, dicen las Escrituras. Jesús lo hizo para que nosotros fuésemos benditos en esta tierra. Y quien no escatimó, dice el apóstol Pablo a los romanos, ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos lo dará consigo las demás cosas? Dios, al venir nosotros a ponerlo a Él como el verdadero Salvador nuestro, Él añade lo que hemos de necesitar. Y qué hermoso es encontrarnos en que Él, que ya conoce nuestras necesidades, que ya sabe cómo es nuestra naturaleza, que sin Él, el mismo Señor Jesús dijo, nada podéis hacer. Pero en este momento estoy trazándole de que usted pueda entender de que Dios conoce todo y sabe la necesidad por la cual usted y yo estamos pasando en este momento y no nos va a dejar solos. Pero lo importante, hermana, hermano que me escucha, amigo que me escucha, es buscar la respuesta en el lugar correcto. Muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos tendencia a ir a los lugares equivocados, a buscar la respuesta, a suplir la necesidad nuestra. Mas, sin embargo, el hermano Pedro, dice la Biblia, que le dijo en ese momento, cuando Jesús lo confronta, al igual como lo hace en necesidades nuestras, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién yo voy a poder poner mi confianza? ¿En quién yo voy a depender para poder salir adelante de esta circunstancia a la cual yo me enfrento en un momento determinado? Aquí, en el camino angosto, en la vida eterna, porque de eso habla el pasaje de San Juan 6. Jesús conoce nuestra necesidad, Jesús conoce nuestra condición. Jesús conocía a los 12 discípulos y les habla muy claro y les dice, hay uno de ustedes que es el mal, es hijo del maligno. Por favor, ¿se le escaparía algo a Dios en ese momento cuando Jesús dijo estas palabras? Y precisamente cuando va a confrontar, porque no lo hace para el sistema del mundo, lo hace para nosotros sus hijos, ¿dónde encontraremos una respuesta?
muchos se apartaron de él, dice la Escritura. Mas sin embargo, hay personas, habemos hijos de Dios, que venga la circunstancia que venga, sabemos que la firmeza y la certeza nuestra para seguir al Señor se llama Jesucristo de Nazaret, el único que puede sacarnos de cualquier circunstancia que nos encontremos, no importa si estamos en una cárcel, no importa si estamos en una cama, no importa si nuestros adversarios son más, como nos dijeron los antiguos, y miremos al Dios como de menos, entendiendo, esperar en Él y confiar en Él, habrá una respuesta. Por eso decía, ¿se podrá el hombre en estos tiempos vivir una vez que conoce la ley de Dios? Y dije aún no rotundamente, pero no es porque el Señor no sea en nuestras vidas propicio para sacarnos adelante, no, simple y sencillamente es porque las cosas de este mundo son pasajeras, son inciertas. Las circunstancias, las necesidades que puede el hombre tener en este mundo no se comparan a la eternidad. El sufrimiento y el padecimiento que el hombre puede tener en esta tierra, la gloria que el hombre puede alcanzar en este mundo, no se compara a la eternidad. Y muchas veces el enemigo, porque de eso tenemos testimonio en la Biblia, nos da ofertas que aparentemente, dijo un hombre sabio, hay caminos que para el hombre le son correctos, pero su final es destrucción. Y es una decisión nuestra si andar en la ley de Dios en los caminos de la eternidad o ir en pos de otros dioses, ir en pos de respuestas a las cuales el Señor mismo prohibió en su palabra no poder andar en ellas. Muchas veces me recuerdo en este momento cuando la Escritura habla en el libro de Proverbios que cuando las riquezas se acumulan en la vida del hombre y lo hacen de una manera apresurada, de igual manera, así vienen las águilas y lo llevan. El dinero mal habido, por mucha satisfacción del hombre que la tenga en un momento preciso, definitivamente que va a desaparecer. Los bienes que el hombre adquiere, que no están bajo la ley de Dios, bajo los principios de la palabra del Señor, van a desaparecer. De igual manera, todas las circunstancias que el hombre viva y experimente en esta tierra, si las hace fuera de él, no va a encontrar satisfacción. ¿Cuántas veces el hombre busca llenar su vacío, su necesidad en cosas que no son reales? No es lo que Dios predestinó para nuestras vidas. Pero es ahí donde tenemos respuesta de parte del Señor. Pedro dijo estas palabras: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo en Dios hay necesidad. Vamos a continuar leyendo las Escrituras, porque en cierto momento Jesús habló en el mismo Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 15, versículo 5, dice la Escritura. Vamos a ir a ese pasaje de la palabra del Señor. Y es que el hombre sin Dios es nada. San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 5. Mire lo que la Biblia enseña. Y es algo en lo cual Jesús, que es el aliento de vida en el hombre, Jesús que es quien pagó el precio por nuestros pecados, y allí en el madero se cumplió toda profecía para que usted y yo tengamos lo que necesitemos en este mundo. Él sabe cuál es su necesidad, amiga, hermano que me escucha. Él sabe cuál es la situación que usted se puede encontrar en este momento. Si hay soledad, Él está con nosotros. Si hay tristeza, busque su rostro y encontrará alegría. Si hay enfermedad, Él en el madero llevó nuestras enfermedades. Si hay pobreza, cualquier área que nosotros tengamos presente en este momento, en Dios encontraremos la respuesta. En Dios encontraremos la satisfacción del por qué pasan estas circunstancias en esta vida. Y en San Juan capítulo 15, Jesús habla acerca de Él ser la vid verdadera y nosotros ser los pámpanos. Pero en el versículo 5 dice la Escritura: yo soy la vid, decía Jesús, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hay una traducción en la Escritura donde dice: separado de Dios somos don nadie. El hombre sin Dios es absolutamente una persona, un ser humano sin sentido, sin propósito. El hombre sin Dios seguramente perderá el propósito por el cual usted y yo fuimos creados, que lo primordial es ser alabanza del que nos da el aliento de vida, porque luego desaparecemos en este mundo y ahí es donde queda ese testimonio, ese designio, y cómo nos comportamos en esta vida, cómo fue nuestro caminar en este mundo, a quién acudimos en momentos difíciles de nuestra vida.
porque si lo hicimos en Él, si vivimos para Él, tendremos respuesta y habrá lo que el Señor prometió a sus discípulos y nos prometió a nosotros, la vida eterna. Jesucristo es el único que puede saciar nuestro corazón. Jesucristo en el madero, Él ahí, cuando fue clavado, dice la Biblia, cuando Él llevó esa corona de espinas, dice la palabra del Señor, cuando Él fue vituperado, lo hizo para que nosotros, supliendo nuestra naturaleza de pecado, supliendo nuestra naturaleza de perdición, porque éramos hijos de ira, pero Él en el madero ahí nos redimió de todos nuestros pecados. Ahí Él salvó nuestra alma del infierno. Ahí Él pagó un precio para que usted y yo, todo lo que necesitemos en esta tierra vendrá por añadidura. Ahí Él en el madero nos restauró por completo, pero mucha humanidad, muchos hombres hoy en día no quieren volverse a Dios, porque ciertamente la Biblia enseña que es angosto el camino. Quien va a darnos respuesta y va a haber satisfacción en nuestro ser, seguramente, es Jesucristo de Nazaret. Es el eterno Dios, quien en Él nosotros estamos completos. Cierto varón escribió en este mismo sagrado libro, vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 28. Me encanta mucho este pasaje de las Escrituras, porque yo quiero que usted aprenda, hermano, amigo que me escucha, que cuando usted entrega su vida a Jesucristo, cuando usted entrega su vida al Dios viviente, cuando usted encuentra el verdadero propósito del por cual está en este mundo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro corazón, a nuestra alma, y ahí es donde ya encontramos satisfacción. Ya nada en esta tierra puede saciarnos más que la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 17, versículo 28 dice la palabra del Señor, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No quiero salirme del contexto de lo que la Biblia enseña en este pasaje de la Escritura, porque el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Atenas y les está diciendo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Cuando el hombre encuentra satisfacción en Dios, cuando el hombre sacia su corazón en el Señor, ya no hay tales de andar buscando otras mujeres, andar saciando, queriendo llenar el vacío de nuestro corazón en alcohol, en drogas. Ya no hay el deseo de ir y de creer que las riquezas de este mundo, que tener casas, que tener carros nos van a saciar. No, hermano, no, hermana. Esas cosas son añadidas cuando uno viene a los caminos del Señor. Cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero la satisfacción del hombre se encuentra cuando usted le abre las puertas de su corazón y dice, Señor, yo te necesito. Jesucristo, sé que muchas han sido las circunstancias difíciles en este mundo, porque ciertamente es muy raro encontrar el testimonio de ciertos hermanos o ciertas hermanas que desde su niñez han caminado de la mano de Dios. Son muy pocos los testimonios. Eso a mí me quebranta personalmente. No sé usted a qué edad le entregó su vida a Jesús, pero un día que usted tomó esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo y encontrarse con la ley del Señor, volver atrás no tiene sentido. Regresar o pretender que va a poder vivir sin Dios no tiene sentido. Mas, sin embargo, las profecías hablan de que estos son tiempos de impiedad, estos son tiempos de iniquidad, donde el hombre ha escuchado el mensaje del Señor y tristemente, en vez de afianzar su alma y su corazón en creer de que en el Señor habrá esa necesidad que ha de ser suplida, esa circunstancia que es momentánea y pasajera, ese anhelo y ese deseo de su corazón de poder alcanzar éxito en esta tierra, sin Dios somos absolutamente nada. Medite en esta tarde, medite en este momento. Usted necesita ser lleno de su presencia. Usted y yo necesitamos, para momentos circunstanciales de la vida cristiana, estar del lado del Señor y entender de que en Él vamos a encontrar esa respuesta a nuestra necesidad. No es necesario ir al hombre, no es necesario ir a la organización, depender del gobierno, no es necesario pedir a organizaciones. Únicamente Jesucristo es el único que puede llenar nuestro corazón. Dios es el único que puede traer a nuestras vidas respuesta a nuestras necesidades. Y Pedro lo dijo muy claro,
¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es que en este momento yo lo animo, yo lo invito a que busque esa respuesta a su situación en Jesucristo de Nazaret, a que su necesidad sea saciada del poder de Dios, de la presencia de Dios. Él es el único que puede sacarnos adelante. Él es el único que hay una respuesta en la cual va a añadir alegría y gozo al final de ciertas circunstancias que hemos de experimentar en esta tierra. Que el Padre eterno pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y pueda hacernos entender que separados de Él somos absolutamente nada. Que Jesucristo de Nazaret llene por completo todo nuestro ser y que nuestro interior, porque está escrito, al igual que nuestro hombre natural, sea totalmente satisfecho en su presencia. Oro a nuestro Dios para que el Espíritu Santo pueda ser propicio a la necesidad que usted está pasando o yo estoy pasando en este momento. Para que el Espíritu Santo nos dé esa respuesta en satisfacción, porque creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios que oramos y Él nos escucha y Él responde. Pero lo hace a su manera. Pues está escrito, hermano, hermana que me escucha, en Él todas las cosas son perfectas. En Dios, aún circunstancias que nosotros creemos que se han salido de su mano, no. Ese es algo que no está definitivamente en los planes del Señor. Todo, Él tiene control de todo. Que el Espíritu de Dios guarde nuestra alma y nuestro corazón y nos haga vivir ese propósito por el cual estamos nosotros en este mundo, y que podamos decir en esta tierra, sin Él no tiene sentido vivir. Que usted y yo podamos estar llenos y satisfechos de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder salir de cualquier momento de prueba o de tribulación que hemos de vivir en este mundo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que su palabra no regresa vacía. Yo sé que el espíritu de la palabra del Señor es lo único que puede sostenernos en tiempos como los que hoy en día está viviendo la humanidad. Que no debemos de tener temor ni siquiera a malas noticias. Dios bendiga sus vidas. El Señor los llene de paz. El Señor los llene de su alegría y de su gozo. Así es que bendito sea su nombre por este momento de compartir su palabra. Dios les bendiga. Voy a cerrar y voy a concluir con una oración, amados hermanos, hermanas, en este momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Escrito está que ella no regresa vacía, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.